Bienvenidos al segundo episodio de Régimen Tributario en Audio. En el episodio anterior vimos cómo el Estado se financia y cómo distribuye el poder tributario en Argentina. Hoy bajamos el nivel de los tributos concretos. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué diferencia hay entre una tasa o una contribución? Y una pregunta que suena intrigante. ¿Qué pasa cuando alguien decide no pagar? Vamos. Los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Cuando hablamos de tributos, estamos hablando del género, y dentro de ese género hay tres especies bien distintas. El error más común en los exámenes es mezclarlos, así que vamos a diferenciarlos. Primero, el impuesto. Es una prestación obligatoria que el Estado exige sin dar nada a cambio, de manera específica. Pagas el IVA cuando compras un shampoo y el Estado no te garantiza nada puntual a vos en particular. Ese dinero va a la masa de recursos del Estado. No hay contraprestación directa, eso es un impuesto. Segundo, la tasa. Acá sí hay algo a cambio, un servicio público individualizado. Cuando el municipio te cobra por la recolección de residuos o por el alumbrado público, eso es una tasa. Si el servicio no se presta efectivamente, la tasa puede ser inconstitucional. Es una obligación como el impuesto, pero tiene una contraprestación específica. Tercero, la contribución especial o de mejoras. Acá el Estado hace una obra pública, una calle nueva por ejemplo, una red de cloacas o una estación de subte, y los propietarios de los inmuebles que se ven beneficiados pagan una contribución proporcional al incremento del valor de su propiedad. No es por el servicio en sí, sino por el beneficio patrimonial que obtienen a partir de una obra pública específica. Y los aportes a la seguridad social, eso es lo que se llama parafiscalidad. Técnicamente son tributos, aunque con características especiales, porque hay cierta correlación con los beneficios que después recibís. Jubilación, obra social, pero no es una relación directa como la tasa. Así que la doctrina los acerca más a la naturaleza de impuestos con afectación especial. Hecho imponible y la obligación tributaria. Para que exista la obligación de pagar un impuesto, algo tiene que suceder. Ese algo se llama hecho imponible. Es el presupuesto de hecho que la ley define para que nazca una obligación tributaria. Por ejemplo, ganar dinero activa el impuesto a las ganancias, vender un bien activa el IVA, tener un inmueble activa el impuesto inmobiliario. Cada tributo tiene su hecho imponible definido por la ley y tiene 4 dimensiones: el aspecto objetivo, qué pasó; el subjetivo, quién lo hizo; el temporal, cuándo; y el espacial, dónde. Una vez que se produce ese hecho, nace la obligación tributaria, y esa obligación relaciona dos partes: el sujeto activo, el Estado, que tiene derecho a cobrar, y el sujeto pasivo, contribuyente, que tiene obligación de pagar. Ahora bien, no siempre paga el que generó el hecho. Están los agentes de retención, que son agentes que descuentan el impuesto antes de pagarte, como cuando tu empleador te retiene ganancias del sueldo. Y están los agentes de percepción, que cobran el impuesto junto con el precio del bien o servicio y después transfieren al fisco. ¿Cuándo se extingue la obligación? Principalmente por el pago, pero también por compensación, condonación o prescripción. Principios constitucionales tributarios. El Estado tiene poder de cobrar, sí, pero ese poder tiene límites. Esos límites son los principios constitucionales de la materia tributaria. Vamos rápido con los más importantes. Todos estos principios se encuentran dentro de la Constitución Nacional, simplemente vamos a mencionarlos de manera de poder conocerlos. Principio de legalidad. No puede existir un impuesto sin una ley previa. El Congreso es quien crea estos tributos. Ningún decreto del Poder Ejecutivo puede inventar un impuesto de la nada. Principio de igualdad. Todos los que estén en la misma situación deben recibir el mismo trato. No significa pagar lo mismo, sino pagar proporcionalmente según la misma lógica. No confiscatoriedad. Los tributos no pueden absorber una parte sustancial del patrimonio o la renta del contribuyente. La Corte Suprema históricamente fijó ese límite en torno al 33%, aunque la doctrina debate ese número. Capacidad contributiva. Que el impuesto debe gravar según la riqueza real de cada uno. Quien más tiene, más paga. Quien tiene poco no puede ser aplastado por tributos desproporcionados. Evasión, elusión y sanciones. Llegamos al segmento que más preguntas genera. ¿Qué pasa cuando alguien no paga? Primero, hay que diferenciar 3 conductas que el lenguaje cotidiano suele mezclar. La evasión es el incumplimiento ilegal y ya nació la obligación y correspondía pagar, y el contribuyente no pagó. Eso es evasión. Puede ser simple, omitir declarar ingresos, o
agravada cuando maniobras fraudulentas reducen la carga impositiva. La elusión, en cambio, es una conducta legal pero cuestionable. El contribuyente se estructura de tal manera que el hecho imponible no llega a producirse. No infringe la letra de la ley, pero burla su espíritu. Es el famoso hacerse el vivo dentro de los límites formales. Y la economía de opción es directamente legítima. Elegir entre varias alternativas legales la que genera menos carga tributaria. Eso es planificación fiscal. ¿Cuáles son las sanciones? Van desde multas económicas, clausura de locales y la inhabilitación hasta prisión en los casos más graves. La Ley Penal Tributaria, la Ley 24769, tipifica la evasión fiscal dolosa como el delito penal, pero solo para tributos nacionales. Ahí aparece una asimetría importante. Evadir impuestos nacionales puede llevarte a la cárcel. Evadir impuestos provinciales no necesariamente. Un dato para reflexionar. La evasión no solo le roba recursos al Estado, le roba equidad al sistema, porque los que sí pagan terminan sosteniendo el peso que los evasores evitan. Cierre y consignas. Cerramos el recorrido de la unidad 1. 2 episodios para presentarte el esqueleto de la materia. Cómo el Estado se financia, cómo distribuye ese poder entre los distintos niveles de gobierno, qué son los tributos y cómo el sistema busca, con más o menos éxito, ser justo, eficiente y sostenible. Para la próxima clase llega con esas 3 consignas respondidas. Busca un ejemplo real de cada tipo de tributo, impuesto, tasa y contribución que llegue a una persona en Argentina y justifica por qué corresponde cada categoría. ¿Cuál es la diferencia entre evasión y elusión? Inventa un ejemplo de cada uno. ¿Por qué el principio de legalidad es tan importante para los contribuyentes? ¿Qué pasaría si no existiría? Gracias por escuchar, nos vemos en el aula para debatir. El podcast fue una presentación, la comprensión profunda la construimos juntos en clase y con la lectura. Hasta la próxima.